quisiera que los ponentes, los cuatro ponentes, pudiéramos tener un diálogo sobre los temas que han presentado en unos 15 minutos y después dar pie a que haya una ronda de preguntas que el auditorio o comentarios que el auditorio nos pueda hacer. En ese sentido, les pediría al público en general que está con nosotros en la sesión, pues que plantee sus preguntas por el chat o manifiesten su deseo de participar en voz para que lo registremos y vayamos definiendo algunos turnos. Sí, en esto las chicas que están en el control técnico tras el sistema, ¿verdad? No nuestras bambalinas, sino tras el software de esto, me van a asistir un poco en este tema. Pero bueno, yo plantearía el asunto a los ponentes. Bueno, a partir de lo que vimos el día de ayer, lo que abordamos el día de ayer y lo que ustedes nos han comentado, pues parece ser que el fenómeno de la ciudad, de la urbanización, sobre todo en contextos como el de América Latina, generó grandes conflictos. Generó un conflicto de la ciudad por su forma de desorganización, su desigualdad social y la suma de problemas que todos en ciudades como las nuestras padecemos. Y eso ha hecho que haya una cierta crisis del modelo de urbanización que se siguió hasta el momento. Pero en paralelo ha habido en la historia del urbanismo y del desarrollo, de la planificación del desarrollo, como ya nos señaló Memo y Maruja en estos eventos internacionales desde años atrás, pues siempre esta idea de procurar por el bien común, de ir al fondo de los problemas del hombre, de una posición humana, no perder de foco este tema de los valores humanos dentro de la ciudad, pero en conflicto con este asunto del proceso de urbanización. Hubo a partir de estas iniciativas, de estas recomendaciones, del desarrollo disciplinar de muchos, del urbanismo, la arquitectura, la sociología, en fin, muchos campos del conocimiento, apuntaron hacia dónde deberíamos orientar para tratar de resolver estos problemas que nos aquejan. Guillermo Díaz Arellano nos presentó algunos ejemplos, poniendo énfasis en el tema de Singapur como un caso exitoso. Maruja nos presentó unos temas virtuosos. Ayer hablamos sobre ciertos principios que parecía que son válidos y que debemos replicarlos, y de repente nos cae esta situación de la pandemia y nos da un frenón en seco y nos recluye a todo el mundo durante prácticamente 6 meses en nuestras casas, y que es la negación de lo que hemos trabajado en estos 6 meses, es la negación de la vida social y la vida colectiva, tal y como la habíamos venido conociendo en este contacto y en estos espacios que son la ciudad. Y entonces eso ha generado toda una incertidumbre, una serie nos ha puesto a pensar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el futuro? ¿Verdad? Sobre todo con la incertidumbre de que esto no cambia. Ahora en Europa están entrando a un rebrote y nuevamente vuelven a apretar las medidas. Y esto genera mucha inquietud, mucho desconcierto, y como señalaba María Celeste, pero hasta problemas psicológicos en las personas y en la psicología social también. Entonces se han hablado algunas cuestiones, como lo que nos señalaba Antonio, de recomendaciones o medidas emergentes, primero para el confinamiento y ahora para la reapertura. Pero son medidas de transición. Uno podría pensar que algunas de estas medidas, pues no hay otra alternativa. Algunas medidas podrán, como yo señalaba, podrán mantenerse, pero otras muchas no. No podemos vivir recluidos o aislados o guardando una distancia en una comunidad urbana de 7.500, en una comunidad global de 7.500 millones de personas, y que su forma natural del hábitat, del espacio para estas personas es la ciudad. Entonces, Maruja y Memo planteaban, pues es que tenemos que reinventar, reajustar, renovar. Y ante este reto, ¿verdad?, verlo como una oportunidad. Entonces,
a cada uno de ustedes, a Guillermo, María Celeste, Antonio y Maruja, ¿cuáles creen ustedes son los puntos en los que tendríamos que enfocarnos, no en la situación emergente de los próximos 6 meses, sino la ciudad a qué debería apuntarle en un futuro próximo a partir de esta situación en la que ha sido un frenón a nuestras tendencias que habíamos venido manifestando hasta el momento? ¿Quién se anima primero? ¿Guillermo? Vamos en el orden en el que presentaron. Guillermo. ¿Sí me escuchas? Abre tu micrófono, Guillermo, por favor. Sí, en el orden que tú digas, Sergio. Sí, un comentario como tú quieras. No tiene que ser en el orden que nos presentaban. A mí me gustó mucho de lo que dijo Maruja. Me gusta mucho lo que ella dijo cuando dijo que habló de prácticas virtuosas. Pues no es para que copiemos las prácticas. Los grandes arquitectos que han sido triunfadores en el mundo, pues no copian, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un pequeño caso por su escala, es el de Luis Barragán, pues él nunca copió lo que existía ya en los conventos, las fuentes, los arcos, tal cual, sino que los transformó. Entonces, yo creo que lo que estábamos hablando de reinventar la ciudad, pues sí, pero ¿hasta dónde? Lo que dices, Sergio, también, que algunas cosas, bueno, ahora se van a vivir y otras, unas podrán permanecer y otras no. Pero yo creo que ya no estamos en la época del modulor que dictaba otras dimensiones, ni tampoco estamos en la época ya de cuando se pensaba que la ciudad debería de tener en un punto el área de trabajo, en otro la vivienda, en otro lo del esparcimiento. Sí, pero trasládate del área del trabajo al esparcimiento y trabaja y vete hasta la otra área, diferentes áreas de la ciudad. No, eso ya no. Pero lo que sí me parece muy interesante es lo que dice Singapur. Ok, yo soy una ciudad isla. No se trata de que mi lección sea cópienme, pero sí pensar en lo que debe de ser las soluciones en las que si tú estás en una ciudad, pues tienes que tener el equipamiento necesario alrededor. Nosotros tenemos alumnos en la Universidad Metropolitana que se tardan 1 hora y media o 2 horas para llegar desde sus casas a la universidad. Alguna vez yo comenté con un amigo colombiano cuánto me tardaba yo para transportarme en la Ciudad de México y me decía, ya ves cómo hablan en Colombia, oiga, en ese tiempo podría ser un doctorado. Son muchas horas las que se dedican al transporte. Entonces, yo creo que sí podemos tratar de tener, cuando se hablaba del barrio, ok, el barrio, pero yo creo que ver las ciudades como lo han visto en Holanda, por ejemplo, en algún croquis que yo veía, que tiene que haber una ciudad central y luego células alrededor de ella que sean autosuficientes. Bueno, eso a nivel ciudad. Singapur, aunque sea pequeña, tiene eso. El área de industria y industrias hasta de 4 pisos. En edificios de 4 pisos que no sean contaminantes. Bueno, ellos no tienen la criminalidad que tienen nuestras ciudades, desde luego. Claro, las medidas han sido muy fuertes, pero a ellos
pues ha funcionado. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Cuando se habla de 15 minutos, pues sí, qué mejor que vivas en una ciudad en la que tú puedas llegar a los equipamientos que necesitas para el abasto, que te puedas desplazar por áreas agradables. Yo, por ejemplo, ayer caminé en Jutepec. Sí, tienen calles, banquetas, pero todas despedazadas. Entonces, te dicen que son peatonales, sí, pero peatonales llenas de agujeros, de hoyos. Incluso alguna vez cerca de Bellas Artes, ahí el marido de nuestra amiga, mis amigos alemanes, estaba yo a punto de caer en una coladera destapada. Entonces, esa es una ciudad caminable, esa es una ciudad sustentable. Yo creo que lo que decía Maruja también es que la sociedad sustentable también tiene que tener una economía, porque no nada más tienes que estar cómodo. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en Francia con las ciudades nuevas que se hicieron alrededor de la ciudad de París en los años 70, cuando se habla de toda esta crisis? Bueno, ellos dijeron, vamos a desarrollar ciudades, pero que cada una de ellas sea autónoma, porque si no son ciudades dormitorio. Si yo nada más voy a llegar a dormir ahí y voy a trabajar a París, pues no. O sea, cada ciudad tenía que tener su propio equipamiento y dentro de cada ciudad, yo creo que también las áreas de la ciudad tienen que tener su propio equipamiento. Y bueno, pues yo he estado en lo que platicó Maruja de Tokio, también he estado en Bogotá, también recorrí hace poco el High Line de New York y es un placer recorrer el High Line de New York, lo que estás viendo en todo el recorrido, los edificios que están a la derecha y a la izquierda, y todo eso lo vas caminando a pie. Ahora, qué lejos estamos quizá de todas esas soluciones, pero ¿cómo es que Lee Kuan Yew el premio lo ganó Medellín? Un año ganó el premio Bilbao y el siguiente año ese premio al urbanismo internacional lo ganó Medellín. ¿Cómo es que lo ganó sin ser una de las ciudades más ricas en el mundo? Porque dio soluciones con un presupuesto que tenían ellos y lograron unos avances que les hicieron merecer ese premio. Entonces, bueno, pues no, yo creo que sí, es importante que veamos lo que está haciendo en otras partes del mundo y también ver que ciudades latinoamericanas como Medellín han merecido un premio al urbanismo internacional. Mucho tiempo que se decía que la vivienda era una máquina para vivir, pero yo creo que, como decía Esquerra, más bien es una máquina para amar, una máquina para habitar. Si te van a meter a la máquina como tornillo, pues no, tiene que haber algo más, tiene que haber las emociones. Y las ciudades sustentables son importantísimas. ¿Cómo puedo hacer que la gente viva, pero cómo también puedo hacer que la gente que vive ahí pues pueda acceder a la vivienda? Ahorita en la pandemia no es lo mismo que vivas en un departamento de 60 metros, 8 personas, que vivan en un departamento de 150 metros cuadrados, 2 personas. Entonces eso es decir que dice la Constitución que todo mexicano tiene derecho a la vivienda, si no tiene ni para pagar la renta, no tenemos ni para pagar la renta. Pues bueno, Sergio. Bueno, muy bien, Guillermo. Muchas gracias. Antonio, ¿algún comentario? ¿Mm?
Mogollón, no sé casi por dónde empezar. Bueno, En principio, no sé, por darle la réplica a Memo, al que, por cierto, aprovecho para saludar. Me alegro muchísimo de verte, Memo. Pero, en cualquier caso, sí, efectivamente, tenemos el mismo problema, yo creo que en todos los estados. En nuestras constituciones aparecen el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo y tal, pero claro, están dentro de ese grupo de derechos que se consideran derechos sociales y no son derechos fundamentales, entonces como que parece que tienen una categoría menor, pero indudablemente es una reivindicación que yo creo que hay que mantener constantemente, que todo el mundo tiene que tener derecho a eso mínimo, a trabajo, a sanidad, a educación y a vivienda. Bueno, eso valga como reflexión. Sobre la pregunta que lanzaba Sergio sobre cómo va a cambiar la ciudad con la pandemia, si va a cambiar la ciudad por la pandemia, si va a ser algo que va a ser coyuntural o va a ser algo permanente. Yo creo que claro, yo no soy urbanista, en tono el mea culpa, no soy arquitecto, pero bueno, sí soy historiador y me especialicé en gestión cultural, como sabéis, y creo que la historia nos enseña también que toda pandemia ha cambiado la estructura de la ciudad, ¿no? Si hablo de Europa, no sé, las sucesivas pandemias de peste y de viruela, pues iban despoblando las ciudades, de las ciudades iban pasando al campo. La gorda del siglo XIV pues dejó las ciudades prácticamente despobladas porque la gente huía donde no había virus. ¿Dónde no había virus? Pues en los pueblos pequeños. Así que se quedaron muchísimas casas despobladas. La epidemia de cólera del siglo XIX, pues quizás fueron el revulsivo que necesitaban las ciudades para hacer las canalizaciones de agua de las que hoy en día se disfrutan, ¿no? ¿Cómo va a afectar esta a la ciudad, Sergio? Pues, en fin, no soy un oráculo. No sé si en los próximos tiempos encontraremos que los pisos de vivienda vamos a tener que pasar por esos arcos que os enseñaba desinfectantes. Si además también es cierto que estamos en un momento, no sé si es pronto para hacer el análisis por un tema que no tiene tanto que ver con nuestra disciplina como médicos. Realmente, ¿cuánto tiempo se tarda en conocer un virus? No sabemos cómo va a evolucionar, no sabemos si la vacuna va a ser eficaz, si es que va a llegar la vacuna. Entonces estamos bastante en pañales. Yo creo que dependemos mucho de cómo los epidemiólogos van a tratar este tema. Pero sí, yo creo que la ciudad tiene que tender a buscar la escala humana, a ser sustentable, a ser flexible, pero claro, también me planteo, y no sé si es un tema, y ahora lo pregunto a todo el público, no sé si es un tema que tratáis dentro del ámbito del urbanismo. O sea, leía el otro día, antes hablabas de que éramos 7.000 y un pico muy grande de millones de personas en el planeta. Leí el otro día que la organización, la ONU, decía que íbamos a llegar a 8.500, puede ser en 2025. Entonces, claro, yo no sé si las ciudades pueden ser sustentables con ese ritmo de crecimiento. Y una pregunta que lanzo a todo el mundo es si alguna vez se habla ¿Perdón? En vuestros foros, en vuestros trabajos se habla también de decrecimiento, porque a lo mejor es uno de los próximos retos que nos vamos a encontrar, con el que la población mundial y las ciudades han de decrecer para poder ser sustentables. Ponía Memo el ejemplo de Singapur. Y ahora, lejos de mí meterme en política, pero le lanzo de nuevo la bola. Quizás Singapur sea un modelo de éxito porque es una ciudad-estado y tienen menos niveles en la administración que van haciendo que las cosas se demoren. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Antonio? No sé, yo he lanzado más, he explicado mis opiniones, sí, y he lanzado más preguntas que otra cosa. Pues que te quedaste así como... No, simplemente... Como en cuarentena. Preguntaba si realmente... Lanzaba una pregunta al aire. Sí. Si realmente el hecho de que Singapur sea un ejemplo de sostenibilidad tiene mucho que ver con el hecho de que sea una ciudad-estado y que me imagino que tiene menos niveles administrativos que hacen que las decisiones se puedan demorar y hace que las decisiones sean más efectivas. Con eso terminaba, Sergio, simplemente una pregunta al aire.
Seguramente, claro. Pero bueno, Antonio, también en tu presentación hablabas y nos mostrabas una lista en tu ámbito de los espacios culturales de las recomendaciones que se han hecho. Yo conté la recomendación esta de consenso que tú establecías, porque hubo otras ya más puntuales para cierto tipo de espacios, que iban desde 5 a 9 recomendaciones, pero esta de 18, que es un consenso, yo así rápidamente, a uno de pájaro, veía que 10 de esas recomendaciones, cuando menos, podrían aplicarse de manera permanente en el uso de ciertos espacios, que son los espacios, tú lo enfocabas a los espacios culturales, pero son espacios colectivos donde la gente va y no necesariamente tienen que ser culturales. Educativos también tienen mucho que ver. De todo tipo. Y incluso en el espacio público, tal vez están pensados más para gente que está congregada en recintos cerrados, ¿no? Pero muchas de esas también se pueden aplicar para el espacio público, donde la gente se mueve, se pasea, convive, etc. Así es. Entonces yo creo que ahí hay un tema en que ciertos aspectos tendrán que adaptarse permanentemente a una nueva realidad. Y tal vez estoy completamente no sean ajustes muy espectaculares, pero sí tendremos que incorporarlos a una nueva forma de vida, pues, con mayores precauciones y de mayor salubridad, si se puede aplicar la palabra. Lo que es importante es que esa búsqueda de salubridad no nos cueste la alegría de vivir. Así es. El otro día me encontraba, hablaba, claro, dentro de mi ámbito imaginaréis con quién trabajo, ¿no? Músicos, artistas. El otro día me encontré con un guitarrista de un grupo bastante reconocido en España y me decía, Antonio, menos ansiolíticos y más conciertos. Muy bien. Particular reivindicación. Claro. Bueno, muy bien, Antonio. María Celeste, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, de lo que hemos estado hablando. Bueno, considero que hay 3 actores. El primero es la sociedad, el segundo son los especialistas, que en este caso nosotros como arquitectos y Antonio. El tercero, la academia. Claro. Bueno, primero empezar con la sociedad. Tiene y va a tener un comportamiento distinto con esta nueva realidad. Creo que necesitamos tener un acercamiento, necesitamos entender cómo son las condiciones de vida, no solo de un sector, sino de todo el conjunto para generar propuestas objetivas. Lo que respecta a especialistas, creo que tenemos la responsabilidad de saber traducir e interpretar la identidad de nuestras ciudades en propuestas sostenibles y viables que permitan una reintegración, una reformulación de lo que es el concepto de comunidad. Esto lo digo porque me pareció bien interesante lo que dijo Maruja y Guillermo respecto a que cada ciudad tiene su identidad. Por ejemplo, en el caso de La Paz, hacer una ciclovía es como hacer un tobogán natural por el tema de la topografía. Entonces yo creo que ahí va mucho el tema de la creatividad, de cómo nosotros respondemos como profesionales con propuestas, repito, objetivas, que realmente cambien y mejoren las condiciones de nuestras ciudades y también de nuestros países. Y el tercero, la academia. Creo que también va a cambiar mucho el modelo a nivel general de cómo enseñamos, cuáles son los objetivos. Si bien ha comentado Antonio que otro tipo de fenómenos como cólera ha cambiado el concepto de urbanismo, también yo creo que va a cambiar mucho en cómo se enseña en la universidad. ¿Cuáles son los objetivos? De que no necesariamente creo que es importante que salgan para generar proyectos que se puedan ejecutar. Creo que es importante motivar a los estudiantes a que propongan proyectos viables con el conocimiento que tengan, y así también se forman no solamente teóricamente, sino de una manera práctica. Y bueno, realmente ha sido un gusto poder compartir con ustedes y tener tanta retroalimentación. Muchas gracias, María Celeste. Bueno, Maruja, ¿algún comentario? Tú hablabas sobre esta oportunidad que se nos da
para pensar una nueva visión sobre el uso y apropiación del espacio público. Sí. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, desde el punto de vista digamos, de las oportunidades que brinda esta crisis, y la vemos desde ese punto de vista, podemos pensar que el arquitecto o todos los que intervienen en la ciudad tendrían que ser más creativos, más innovadores, pensando en cómo hacer una ciudad, digamos, más salubre, más sana, ¿sí? Porque una ciudad más sana es una ciudad más habitable, más vivible, y esos son como que, digamos, conceptos que se han venido manejando siempre en el urbanismo. Yo pienso que ya todo está inventado, lo que tenemos es que reflexionar y ponernos a pensar un poco en cómo ajustar, como decía Christopher Alexander, y me gusta mucho esa palabra de hacer ajustes. No es quizá, digamos, inventar cosas nuevas, sino reajustar, hacer ajustes en lo que ya tenemos, ¿no? Y entonces hacer adaptaciones a las necesidades que, como en este caso la pandemia, nos ha mostrado, nos ha expuesto. Y desde el punto de vista digamos, de la ciudad, de los modelos de ciudad, también. El modelo de ciudad del que hablamos policéntrico es un modelo que no es nuevo. Ahí está. Y sabemos que funciona, que es un modelo que es digamos, que se puede adaptar muy fácilmente en las ciudades. Puede ser, quizá no en todas las ciudades, en ciudades como México, quizá a nivel más, digamos, más de colonias, o de sectores o de grandes sectores en la ciudad podría funcionar. En ciudades pequeñas, que son la mayoría, podría funcionar fácilmente, y es un modelo que está ahí y del que podríamos echar mano. Entonces, yo digo que es cuestión de explorar en lo que ya existe y ajustarlo a las condiciones que se nos están presentando hoy, a la situación de esta emergencia sanitaria. Entonces, nada más se necesita. Muy bien, Maruja. Ahí nos han llegado unos comentarios por el chat. Voy a leer algunos porque son varios. Y también, como decía hace un momento, pues invitar a que alguien pueda hacer alguna pregunta más específica dirigida a alguno de nuestros ponentes. Tenemos una pregunta de Silvana Codina, nuestra gran amiga desde Rosario, en Argentina, también partícipe del seminario, y escribe en el chat: la reclusión en pandemia se da en el ámbito de la vivienda. Allí puede haber paliativos y nuevos paradigmas creativos. Pero el espacio público es contenedor de la vida en común. Se debe ir detrás del desconocimiento científico o trazar un compás de espera para recuperar la ciudad, que es resultado del devenir histórico, nos pregunta. Es un comentario con una reflexión de preguntas al final. A ver si encuentro algún otro por aquí. Hay una pregunta también muy particular para Ignacio, para Antonio. Qué confusión. ¿Verdad? Porque yo no sé por qué tuve ese cruce de cables. Claro. Y preguntan muy específicamente que el arte callejero, ¿qué papel crees que pueda desempeñar en esta vuelta a la normalidad? ¿Respondo ya o sí? Sí. Bueno, yo creo que el arte callejero mutará. Mutará porque en el ámbito del arte callejero, pues serán lo que quieran tres actores que entrarán en juego. Por un lado, el artista, y no voy a decir los artistas, voy a decir el artista, porque depende de cada artista en particular, la idiosincrasia y cómo quiera plasmar su arte. Por otro lado, el segundo actor será la opinión pública, lo que
lo que entre todos los ciudadanos pensemos de ese arte y lo que nos mueva, y a través de nosotros también las demandas que le hagamos a la cuarta parte, a la tercera parte, que sería la administración pública, cómo defienda el arte urbano. Entonces está claro que el arte urbano cada vez más, no sabría deciros, pero muy probablemente a partir de los años 60 en Estados Unidos y después se ha ido, en fin, se ha ido desplegando por todo el mundo, pues se está considerando cada vez más pues una expresión. Antes era como muy reivindicativo, algo súper transgresor, pero ahora realmente está súper consolidado. Hay mucha gente que incluso pide a artistas callejeros para que decoren sus casas, lo consideran como un símbolo de prestigio, sus comercios, cada vez más en parking. Un parking, por definición, es una cosa, cuando se construye, por lo menos hasta hace unos años, una cosa gris, fría. Ahora muchísima gente contrata grafiteros para que lo decoren con motivos extemporáneos. Lo que pasa es que será, como os digo, lo que quieran esos tres actores. Pero lo que sí que me gustaría, indudablemente habrá algunos artistas de arte callejero que se metan dentro del sistema más consolidado o más comercial, podemos decir, y otra gente que estará un poco más fuera del sistema y que si colaboran con algo que esté arreglado, muy probablemente sea con movimientos comunitarios pequeñines. Y como hoy se ha hablado mucho de Medellín, estaba pensando precisamente en Medellín, donde los artistas callejeros pues se metieron en la Comuna 13 y de una manera más o menos ordenada pues quisieron representar las cosas que ellos habían vivido, pero realmente imagino que habrá, por un lado, una parte un poco dentro del sistema, otros muy dentro del sistema y otros más transgresores, pero sí es cierto que me parece que la propia naturaleza del arte urbano estaba el ser transgresor, estaba el hacer pensar, tenía una cierta violencia dentro y hacía plantearse cosas a la gente, hacía que el barrio tuviera una personalidad y hacía que la gente pensara. Entonces, sí es cierto, esto es una opinión personal, que creo que el arte tiene que seguir manteniendo esa virtud de remover conciencia y de hacer que nos planteemos las cosas de las que más seguros estamos. Y por eso espero que precisamente este tipo de arte pues se mantenga en esa línea y probablemente mutará. Además también estaba pensando que puede incluso mutar a formas bastante más digitales, ¿no? El caso es que no recuerdo, pero hay un artista italiano, tendría que mirar el nombre, que está dentro, que sigue siendo reivindicativo, pero ahora se está reconvirtiendo en artista urbano digital, pero ahora mismo no recuerdo el nombre, lo lamento. No sé si te he respondido. Bueno, seguramente sí. Creo que lo había preguntado Olga. Olga. Sí. Sí, Olga lo preguntó. Ok, correcto. Hay una pregunta muy específica para María Celeste. Me lo hace Marianela Telles. Te felicita por tu presentación y pregunta que esta propuesta que presentaste, si consideras que puede ser replicada en todos los mercados pequeños de La Paz o simplemente es adecuada para implementarse en la vía pública de la ciudad. Bueno, muchísimas gracias, Marianela Telles. Y bueno, sí, o sea, el objetivo principal es que se pueda replicar en todos los mercados, pero como primer paso sería la intervención en los pequeños mercados que dentro de la ciudad de La Paz se ha generado para evitar que haya mucha congestión de gente en los mercados ya establecidos. Y sí, se podría replicar tranquilamente, no habría ningún problema. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, gracias, muy amable. Tenemos todavía, estamos sobre el tiempo, pero tendríamos algún minuto. Chicas del staff, el doctor Alejandro Calvo quiere hacer un comentario. Si le pueden dar acceso al micrófono. A ver si yo puedo. Ahí está. Ya está listo, Alejandro. Gracias. Saludos a todos, también del Colegio de Urbanistas de Oaxaca. Les mando un cordial saludo. Voy a ser breve. Para el maestro Guillermo, si el concepto de identidad lo puede él considerar en la reflexión de ser de ahí, en el sentido de vecindad que mencionaba. Para el compañero Camacho,
que no sé si es de mi familia, yo también me apellido Camacho, pero bueno. La cuestión, tenemos primo. a lo mejor, Sí, perdón, él es de los Camachos de Granada y tú eres de los Camachos de... sí, pero como todo viene de España, para lo de México a lo mejor tiene que ver algo. ¿Quién sabe? El comentario para ti, amigo, es si la tecnología, lo virtual, los que vamos a eventos de teatro, eventos, pues nos gusta sentir en vivo la situación. ¿Tú crees que la tecnología pueda llegar a acercarse tanto a experimentar lo vivo en lo que es tu tema? Y si me permites, para la maestra María Celeste, en su diseño de su módulo, ¿qué tan importante sería considerar la arquitectura de integración? Sobre todo que estos comercios informales se dan en los centros históricos. Y finalmente, para la amiga Maruja, creo que el espacio público va ligado a entre otras cosas, a un estudio integral de vialidad y transporte, con la idea de generar redes de espacios como los que mencionabas en Monterrey. Eso es todo, Sergio. Muchas gracias y saludos desde Oaxaca. Antonio, Alejandro preguntaba algo interesante sobre la virtualidad en la actividad de los creadores. Sí, yo voy a ser muy claro y muy breve. No, o sea, no, lejos de mí poner trabas a lo que el futuro nos venga, lejos de mí no querer que las cosas se renueven y que sigan avanzando. O sea, quizá en un futuro sí, pero ahora mismo yo tengo bien claro que la experiencia estética, que es en realidad lo que creo que cambia a la persona y la que la hace mejor, y lo que a fin de cuentas, que comentaba antes, hace una sociedad más feliz, eso se puede vivir indudablemente en una película, en una serie de Netflix, pero ver la ópera, y coincidiréis conmigo, ver la ópera Los Miserables, ver la ópera, la última versión de Hugh Jackman que ha sacado Hollywood, que verla en directo, es una experiencia completamente distinta. No digo ni mejor ni peor, digo completamente distinta. Pero no lo puedes sustituir en absoluto. Es más, te pongo varios ejemplos, Alejandro. Nosotros en una asociación que tenemos de gestores culturales que intentamos profesionalizar nuestro empleo, nos hemos hecho gestores de conciencia de la virtualidad. Lógicamente, en esta situación, ¿qué pasa? Que prima siempre la seguridad sanitaria. Entonces, lógicamente, nos reunimos. Pero tenemos bien claro que no son iguales los acuerdos a los que se llega a la gente en presencial como lo que puedas hacer a través de una pantalla. Porque tienes otras prioridades, porque estás pendiente de lo que pasa en tu casa, porque tu perro ladra, por cualquier cosa. Son distintas. Y eso, llévatelo a la experiencia estética. La experiencia que se vive cuando te hace llorar una ópera de Puccini nunca va a ser igual vivida a través de una pantalla, o por lo menos por ahora no va a ser igual vivida una experiencia de la pantalla. Y ahora te estoy hablando desde el punto de vista romántico, ¿vale? Pero si nos pasamos incluso a un punto de vista un poco más capitalista, un punto de vista más de comercio, ¿vale? Es que también tú no estás... Me preguntaba una amiga el otro día, quiero montar una galería de arte de artistas menorquines, que es una isla que pertenece a las Islas Baleares en España. Digo, ¿quieres vender arte? Pues no venda arte, regala experiencia. No sé si estaré en lo cierto o no, pero llévate al coleccionista, enséñale el ambiente que hay alrededor de la casa donde el artista pintó el cuadro. Mira, enséñale cómo huele ese mar que viene. Llévatelo después a comer, enséñale un vino de la tierra, si es que bebe vino, si no un producto de la tierra, a comer sobrasada o cualquier cosa que se dé en ese ambiente, y empápalo de toda la experiencia. Claro. Muy bien. Bueno, Maruja no oyó la pregunta, Alejandro, porque se desconectó, apenas está regresando, pero bueno, yo le comento más adelante lo que tú le comentaste. Yo solicité la palabra, Sergio. ¿Quién? ¿Javier Márquez? ¿Sí? Bueno, si es un comentario, pregunta breve, porque ya estamos sobre el tiempo. Adelante. Es muy breve. Saludándonos a todos, creo que es muy importante el haber alejado, o considero que se está alejando un poco del urbanismo de Nueva York,
y nos orientamos un poco al urbanismo que se está creando, como lo comentan ahorita, en Medellín, en Barcelona. Creo que los retos son muy importantes. Coincido en que hemos dejado algunas costumbres, algunas actividades que hacer para y actualizarlas en este momento de pandemia. Termino. Un gran reto que tiene la humanidad es la Olimpiada que está tomando tu comentario, Antonio, de los eventos grandes, masivos, la Olimpiada que está en Tokio. Yo creo que ahí vamos a medir algunas experiencias, vamos a aprender mucho y considero que en este tipo de foros también puede haber aportaciones que después se puedan bajar a la ciudad. Es todo, Sergio. Gracias y saludos a todos. Bueno, muy bien por tu comentario. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario final para que cerremos? Si lo hubiera del público, algún comentario, pregunta. Bien, entonces yo les preguntaría a nuestros ponentes, a María Celeste, si quisiera hacer algún comentario breve, final, de cierre de la sesión, y después pedirle a Antonio, a Maruja y a Memo, comentario breve, final, a manera de cierre. Sí, bueno, muchas gracias. Nuevamente voy a repetir otra vez por el espacio. Y bueno, les dejo la perspectiva de ver la pandemia como una oportunidad, como una nueva forma de ajustar, como decía Maruja, nuestras ciudades, de mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Y yo creo que es bien importante ser innovadores en el aspecto de que hay una actitud positiva al momento de actuar frente a un problema, frente a una situación. Y creo que no debe determinar cuánto conocimiento tengamos. Sí hay que hacer siempre análisis, pero creo que la iniciativa vale mucho y la actitud también. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a ti, María Celeste. Maruja, ¿sí? Un comentario final es, y yo considero que tenemos que aplicarnos como otras ciudades lo han hecho, ¿no? O sea, la apuesta está sobre la mesa y tenemos que aplicarnos a ella y trabajar, ponernos a trabajar por nuestras ciudades, por la salud, del planeta, como lo dije, por la salud de las personas, pero también por la salud del planeta y hacer las cosas bien, ¿sí? Yo creo que eso es lo más importante. Decíamos que hace rato comentábamos, Sergio y yo, de la importancia de la gestión en nuestras ciudades para alcanzar para lograr algunas digamos, objetivos que nos planteamos para mejorar las ciudades desde el punto de vista físico. Y bueno, físico para la calidad de vida de la gente. Y entonces esto pues es muy importante, cómo gestionamos nuestras ciudades, cómo nos aplicamos, cómo tomamos ejemplos de casos exitosos y bueno, y ponerlos en práctica en nuestro medio, adaptarlos a nuestro medio de tal manera que nos lleve a lograr pues eso que queremos, ¿no? Esas ciudades sustentables, habitables, inteligentes, etc. Gracias y saludos a todos. Muy bien. ¿Quién me falta? Antonio. Hola de nuevo. Bueno, en primer lugar, de verdad, daros las gracias porque he pasado un rato buenísimo, sea la hora de la noche que sea. Muchas gracias por este rato estupendo. Y bueno, yo a modo de conclusión, quizás lo único que quiera es añadir a todo el debate el concepto de tiempo. Nosotros, cada uno en su ámbito, que gestionamos recursos que después van a revertir en la ciudadanía, van a revertir en lo público, a veces me da la impresión, y además venía de un periodo bastante intenso de actividad, daba la impresión de que había que hacer, había que construir, había que diseñar y además teníamos plazos y encima los políticos nos apretaban y entonces había que sacar unos presupuestos y todo se hacía rápido.
esta pandemia nos ha enseñado que el mundo se puede parar. Esta pandemia ha sido mala. Yo lo tengo claro, mientras muera gente, esta pandemia ha sido mala. Claro, claro. Pero nos ha convertido a todos en personas con tiempo. De pronto el mundo se ha parado, de pronto hemos tenido momentos para reflexionar. Quizás no deberíamos quizás de esta pandemia deberíamos de aprender a reflexionar, a tener tiempo para meditar, a dejar la prisa a un lado y a meditar, porque además, aunque nos tomemos ese tiempo, va a ser bueno después para los ciudadanos a los que servimos. Muy bien, gracias, Antonio. Aquí me falta Guillermo, un comentario final de cierre. Sergio, gracias por este espacio en que nos permites compartir. Y yo fíjate que estoy de acuerdo con lo que dice nuestro amigo, queridísimo Antonio Camacho de Granada. Entonces, ¿yo cómo lo ejemplifico? Hubo un tiempo en que se hablaba del flaner. ¿Qué es flaner? Es una palabra que se ha popularizado y quiere decir vagar la ciudad. Ya no vas como turista al lobby del Hilton a tomarte un whisky, no, vagar la ciudad, vagar los pueblos. Entonces vemos que los grandes literatos y poetas como Victor Hugo, como Charles Baudelaire, como Juan Rulfo, como Gabriel García Márquez, no te los imaginas si no estuvieron en contacto con el medio ambiente, desde luego que es importantísimo. Pero pues ahorita estamos en una situación de emergencia. Yo nunca había vivido un tsunami. Ya nos hizo reflexionar Antonio en la pandemia, en lo terrible que fue el siglo XIX, por ejemplo, con el cólera. Pero yo lo veía todo eso muy lejos. También los tsunamis los veía muy lejos. Pero ahora que nos ha tocado ver tsunamis, que nos ha tocado ver grandes temblores, terremotos, pues yo creo que tenemos que estar, no sé si tenemos que, pero pues a mí sí se me despierta la conciencia de que, bueno, esto fue en el siglo XIX, ahorita está sucediendo. Si vemos los libros de la Edad Media de Boccaccio, como ya sus cuentos se contaron también porque estaban encerrados en una epidemia. Entonces, como que hay una ignorancia en mí, por ejemplo, toda mi vida ignoré la posibilidad de estar en una pandemia. Yo estaba listo para un próximo viaje, pero pues ahorita ya no sé a dónde va a ser el viaje. Ojalá que no sea galloso. No. Entonces, Eso fue un comentario malo. Mexicanismo. y luego recuerdo una vez que recorríamos Elizabeth, Maruja, Jorge Larguinal y tú, Sergio, recorríamos Madrid porque fuimos a hacer una exposición de imágenes, de fotografías en la Casa de México. Yo recuerdo que recorriendo Madrid, ustedes se casaron en Madrid y vivieron en Madrid, Maruja y tú, pero entonces decías tú que las calles de Madrid estaban llenas hasta esas horas de la noche, porque los espacios de sus departamentos son muy pequeños. Yo creo que no es el espacio público, es nada más un espacio a donde te vas a relajar. No, es que ya no aguanto este encerramiento porque estoy con 8 gentes en un cuarto de 40 metros, necesito tener vida, yo necesito caminar, necesito salir a las calles. Entonces yo creo que esto está muy en relación el espacio público también con esos espacios a donde vivimos. El que hizo la Cruz de Plazas en Guadalajara decía que para él el espacio público era la sala de la casa, era el equivalente a la sala de la casa. Lo que se ha dicho aquí de que pues ahí ya
se puede convivir entre gentes de diferentes economías, de diferentes puntos de vista, como lo vemos cuando entramos al Museo de Antropología o zonas así de la ciudad, o en las ciudades en las que hemos recorrido, simplemente Cartagena. ¿Cómo te imaginas Cartagena sin espacios públicos, cada quien en su casa, encerrado? No puede ser. Pero así estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Guillermo. Bien, antes de terminar, quisiera mencionar, probablemente algunos de ustedes ya lo vieron, en el chat nos mandan saludos de diferentes partes. La arquitecta Grace Santés, que estará con nosotros el día de mañana, desde Guayaquil, Ecuador. De Oaxaca tenemos varios saludos. Silvana Codina, que ya lo mencioné, desde Rosario, Argentina. La arquitecta Andrea Amador, coordinadora de todo el grupo de Oaxaca, les manda felicidades a los ponentes y comenta que ha sido una jornada muy interesante y pondera la cordialidad de la charla que hemos tenido, que es más que una reunión de expertos, es una reunión de amigos que comparten sus saberes y sus experiencias. También de Jorge Sandoval, amigo nuestro de Cartagena, Colombia. En fin, Jorge Sandoval, bueno, soy de Cartagena, que ya lo mencioné. Y bueno, esos son algunos de los muchos amigos que se reportan a través del chat. Estoy seguro que en la transmisión por Facebook y por YouTube, pues seguramente mucha gente nos está siguiendo. Bien, cerramos la jornada de hoy. Mañana los esperamos a la misma hora, a las 4 de la tarde, para iniciar abordar el tercer tema que hemos planteado con el título de Retos y límites de la educación, el trabajo y la recreación a distancia, después en casa. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Que descansen. Un gusto estar con ustedes. Hasta luego.